buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Un gozo estar nuevamente en la casa del Señor y estamos listos para abrir la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que el Señor nos ayude en esta tarde. Y gracias a Dios que vemos casi todos los asientos están llenos en esta noche y esa es una bendición. Y vemos el deseo de venir a la casa del Señor, el deseo de poder que el Señor nos hable en esta noche y dispongamos nuestro corazón esta noche y pidámosle al Señor en esta noche una oración tan sencilla y corta. Señor, habla mi corazón. Así que hermanos, que esa sea nuestra oración en estos momentos y que el Señor pueda hablar mediante su palabra a nuestras vidas y a nuestras necesidades. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias una vez más porque eres un Dios bueno. Gracias porque estamos en tu casa en esta noche. Nos das el privilegio de poder reunirnos, Padre, y poder abrir tu palabra. En esta noche, Señor, nuestra oración es que, Señor, que tú seas hablando de nuestras vidas. Sé tocando por medio de tu palabra a nuestra necesidad, a nuestra debilidad, a nuestro pecado. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al libro de Proverbios. Vamos a empezar en esta noche el capítulo 3. No sé si vamos a terminarlo, pero vamos a ir, no quiero ir corriendo, sino ir de a poco y poder estudiando este capítulo, que es también de mucha importancia para la vida cristiana. Muy bien, Proverbios capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 para empezar. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tomar asiento. Pueden tomar asiento, hermanos. Como hemos estado estudiando estas 3 últimas semanas el libro de Proverbios, y para tener un pequeño resumen, el libro de Proverbios es un libro que fue escrito por el rey Salomón, inspirado por medio del Espíritu Santo, y el principal propósito de la palabra del Señor en cuanto al libro de Proverbios es que el hombre o el creyente pueda adquirir sabiduría. Y la única manera de adquirir la sabiduría es mediante tener el temor de Jehová. Y el sentido o el significado de tener temor a Jehová es el hecho de poder reconocer quién es Dios en nuestra vida. No es ese temor de miedo de lo que Dios va a hacer, porque si peco o hago algo indebido en contra de Dios, sino es ese temor reverente, ese respeto, el hecho de reconocer quién es Dios en nuestra vida y reconocer quién soy yo delante de Él y quiénes somos nosotros delante del Señor. No somos nada, ¿sí? No somos nada, ¿sí? Somos pecadores. El libro de Romanos nos habla que somos pecadores, nos habla que somos inútiles, nos habla que somos débiles delante del Señor, es decir, no servimos para nada delante del Señor. Pero ese era el propósito de ver el libro de Proverbios, el hecho de reconocer quién es Dios y saber y tener muy en claro en qué caminos estamos. Si estamos viviendo bajo el temor del Señor, o como nos dice el versículo 7, o si estamos por el camino de los insensatos o de los necios. Ahora, dentro de todo eso es nuestro tener en cuenta en qué caminos estamos. En el mismo libro de Proverbios nos habla el hecho de que hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin
su destino es camino de muerte. Eso nos habla en el capítulo 14, que cuando llegaremos ahí lo estudiaremos, pero dice que su fin son caminos de muerte. ¿Sí? Hay caminos que el hombre dice, bueno, este camino por el cual yo estoy yendo es el correcto. Eso piensa el hombre. Pero la palabra del Señor nos enseña que solo hay dos caminos: el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto que nos lleva a la eternidad, el camino angosto que nos lleva a la presencia del Señor, el camino angosto que sí es difícil, es duro, pero el camino que nos lleva a la seguridad y a la paz eterna. Pero hay otro camino que es el camino ancho, que podemos tomar diferentes caminos por ahí. Entonces, la pregunta en esta noche, ya para tener un pequeño resumen, es el hecho de saber en cuál camino estás, por el cual camino estamos transitando. Y tú y yo lo sabemos de una manera muy real, pero muchas veces no lo queremos aceptar si estamos en un camino equivocado. El capítulo 2 nos habla en cambio de la excelencia de la sabiduría, de la excelencia de saber de quién viene la sabiduría. ¿Y esa sabiduría de quién viene? ¿De quién proviene? De parte de Dios. No viene del pensamiento del hombre, no viene de alguien que se lo inventó, no. La sabiduría eterna, la sabiduría perfecta, santa y única, viene de parte de ese Dios santo, eterno y único. No puede venir de otro lugar tan preciso, sino que solamente de la presencia de Dios. Y el capítulo 2 nos exhorta a que la busquemos, nos exhorta a que indaguemos, nos exhorta a que escudriñemos, nos exhorta a que tomemos tiempo a buscar esa sabiduría. ¿En dónde? Solamente en Dios, en la palabra del Señor. Ahora, y al empezar el capítulo 3, nos habla, de hecho, la primera cosa que nos dice, una expresión que se repite en el capítulo 2 y en el capítulo 1, dice, hijo mío. Y durante este capítulo vamos a ver diferentes preceptos útiles para la vida cristiana de una manera práctica. Y el primer precepto, el primer mandamiento que podemos ver aquí, nos habla de esa expresión de hijo mío. Y esa expresión es una expresión de como un padre amoroso habla a su hijo. Por un lado vemos el amor de un padre a su hijo, el hecho de hablarlo de hijo mío, habla del hecho de ese amor filial, esa relación filial. Pero también esa expresión de hijo mío nos habla de esa expresión de autoridad. Nuestros padres nos hablan cuando necesitan que hagamos algo. Nosotros como padres hacia nuestros hijos necesitamos que hagan algo. Les mandamos una orden para que ellos que la obedezcan, para que ellos se sometan a esa autoridad. Y es así que esa expresión de hijo mío nos habla de amor, pero también nos habla de esa autoridad. El hecho de considerar que lo que Dios nos está diciendo aquí no es una opción. El hecho de considerar de lo que Dios nos está diciendo aquí no es algo que si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Lo que Dios nos está diciendo es que es un mandato de parte de Dios. ¿Y qué le dice? Hijo mío, no te olvides de ¿qué? ¿De mis promesas? No te olvides de lo que yo te dije. No te olvides de mi ley. Ese es el primer precepto que nos dice el Señor en esta noche. No te olvides de mi ley. Nosotros somos muy fáciles para olvidar muchas cosas. Somos muy fáciles para dejar o desatender las cosas que están en nuestro alrededor. A veces como padres nos olvidamos de nuestra responsabilidad como padres o como esposos. Pero la exhortación aquí nos dice, a nosotros como hijos nos dice, no te olvides de mi ley. Dios en el libro de Malaquías también le dice al pueblo, les dice, acordaos de la ley que di a mi siervo Moisés, de los estatutos y mandamientos que los di en el monte de Horeb para mi pueblo Israel. Les dice, acordaos de la ley. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche, hermanos. Acordaos de mi ley, acordaos de mi palabra. ¿Y qué nos quiere decir? No debemos olvidar jamás los mandamientos del Señor.
No debemos olvidar jamás las cosas que Dios nos demanda en la palabra del Señor. No debemos olvidar jamás esos preceptos que Dios quiere que los obedezcamos. Somos muy fáciles para olvidar las cosas del Señor. Pero no nos olvidamos de nuestro celular cuando salimos de casa. No nos olvidamos de otras cosas que quizás para nuestra vida son importantes. Pero el Señor nos dice, no nos olvidemos de la ley del Señor. Es decir, que nuestra obediencia debe constituir y debe salir, como dice la siguiente parte del versículo, salir de nuestro corazón. No solamente de nuestra mente, sino que esos mandamientos, esas leyes, esas ordenanzas, esos preceptos de Jehová tienen que estar aquí en nuestro corazón. Tienen que bajar a nuestro corazón y tiene que ser un acto de devoción amorosa a la voluntad de Dios. ¿Se me entiende? Que el hecho de obedecer la palabra del Señor debe ser un acto amoroso a la voluntad de Dios. Es decir, que lo que nosotros podamos leer en la palabra del Señor, que cada mandamiento que Dios describe aquí en la palabra del Señor, debo responder en un acto de obediencia, pero con un acto de devoción, como un acto de amor a la voluntad de Dios, no como una obligación. Queridos hermanos, el obedecer la palabra del Señor no es una obligación de cristiano. No es una obligación de cristiano. Es un acto de devoción hacia Dios y amor hacia la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios como un acto que nos obliga o como un acto que es un peso en nuestra vida, eso simplemente se llama religión. Vengo a la casa del Señor, bueno, porque tengo que ir. Tomo la Biblia porque aún tomar la Biblia y leerla, porque tengo que hacer. Compartir lo que Dios me demanda con aquellas necesidades, porque no tengo de otra, tengo que hacerlo. Y eso solamente es religión. Pero cuando yo tomo la palabra de Dios, considero que me dice que no me debo olvidar de la ley del Señor, y luego me dice que esa ley debe estar guardada en mi corazón y que eso debe ser un acto de devoción al Señor, el resultado de eso es que yo obedezco al Señor, yo hago la voluntad del Señor como un acto amoroso, pero aparte de eso, que debe ser un acto de gozo y de deleite en cumplir la voluntad del Señor. Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, que nos dice, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y sigue, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera, es decir, que el obedecer al Señor, el cumplir sus mandamientos y el someterme a la voluntad de Dios no debe ser un peso en mi vida, ni una obligación, sino que tiene que ser un acto de deleite en gran manera. Queridos hermanos, debemos deleitarnos en obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, sé que no es fácil muchos de esos mandamientos. Sé que son difíciles muchos de esos mandamientos porque hay esa lucha entre lo que yo deseo y lo que Dios desea. Entre lo que mi carne desea y lo que Dios desea, el Espíritu desea. Sí hay esa lucha. Sí, porque todavía vivimos en la carne, todavía está ese deseo de la carne, todavía hay esa lucha que está ahí. Pero mientras más me meto a la palabra de Dios, más quiero obedecer la palabra del Señor.
Mientras más quiera tener y no olvidarme de la palabra del Señor, y su corazón guarden los mandamientos del Señor, el resultado es que me voy a gozar en cumplir los mandamientos del Señor. Queridos hermanos, debemos deleitarnos en cumplir los mandamientos del Señor. El libro de Juan también nos enseña que el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos en el aposento alto, antes de llegar a la crucifixión, les dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, el obedecer al Señor y cumplir sus mandamientos es un acto de amor hacia mi Dios. No un peso ni una obligación. Y la pregunta para reflexionar en esta noche, hermanos, en cuanto a ese versículo, es: ¿cómo estoy obedeciendo al Señor? ¿Cómo yo estoy cumpliendo sus mandamientos? ¿Lo hago porque el Señor me pide que lo haga y lo tomo como una obligación en mi vida como cristiano? ¿O realmente me estoy deleitando en cumplir sus mandamientos? Y el salmista dice que se deleite en cumplir sus mandamientos. ¿De qué manera? En gran manera. En gran manera. Queridos hermanos jóvenes, debemos cumplir los mandamientos del Señor con gozo, deleitándonos, sabiendo que todo eso es un acto de devoción amorosa a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Versículo 2. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Uno de los deseos del hombre, del ser humano, es vivir feliz. Si yo les preguntara, hermanos, a cada uno de ustedes y amigos que están aquí en esta noche y los que nos miran por las redes sociales, ¿cuántos no desean ser felices en esta vida? Yo creo que todos alzaríamos la mano, ¿verdad? Todos deseamos la felicidad, pero muchos tratan de encontrar esa felicidad y esa esperanza en lugares equivocados, en cosas que no son posibles en este mundo. Sí, el hombre anhela tener alguna cosa, pensando en las riquezas, pensando en las cosas materiales, pensando que eso les puede producir la verdadera felicidad. Pero la realidad es que están poniendo su esperanza y su confianza en cosas superficiales, en cosas vanas, en cosas pasajeras. Salomón, ¿sabe? Y él está consciente al escribir estas palabras que no se cumple todo esto en todas las personas, aún en los creyentes. Dice: porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán. A muchas personas que mueren de muy poca edad y no llegan a ese lugar, a esa condición. Pero el libro de Job nos habla de que, vamos al libro de Job por un momento, Job capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y aquí el Job nos está hablando del hecho de que muchas veces llegamos a ver la condición del incrédulo con la condición del creyente. Y la pregunta de Job dice: ¿por qué envejecen la gente impía? Y el creyente muere a temprana edad, podríamos pensar, ¿sí? Pero sabemos que los piadosos, la gente que se goza en el Señor, la gente que ha tenido esa condición y una relación personal con el Señor, que aunque muera, va a seguir gozando de la presencia del Señor. Va a seguir gozando de estar con Jesús Señor, con su Salvador. Aquel piadoso, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, que cuando salga de este mundo, sea de viejo o sea de joven,
va a disfrutar de la presencia de su amado Señor. Cuando nosotros pensamos en eso, ellos gozarán de la paz completa de Dios. ¿Y esa paz quién nos da? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Una paz completa, una paz perfecta, una paz única, una paz que solamente la podemos encontrar en quién, en la persona del Señor Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues tenemos por la fe, ¿por medio de quién? Tenemos paz por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz verdadera, una paz única, una paz que gozará en la eternidad y en el día de hoy. Cuando una persona, un creyente muere con esa paz que la produce Cristo Jesús. Y aún aquellos que nos quedamos acá, sentimos tristeza de aquella persona que ha muerto, pero esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará nuestros corazones. Vamos a leerlo de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice Isaías 23, capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice que Él guardará en completa paz. Queridos hermanos, y la seguridad es que aquellos que conocemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a vivir en primer lugar en completa paz, aún en medio de las circunstancias de la vida. Cualquiera que sea, que tan difícil podamos afrontar, cuán dolorosa pueda ser, cuán aún presentar que te digan a ti, y venga el médico y te diga, ¿sabes qué? Y te diagnostican o te dicen que tienes una enfermedad muy grave. Aún hay en esos momentos difíciles, o momentos de dolor, Él dice, la promesa del Señor que te dice, Él te va a guardar en completa paz. En completa paz. Y sigue, dice, confiar en Él. Confiar en Él. Y eso es lo que el Señor nos dice, que en este momento, cuando decimos que vamos a no olvidar su ley, que vamos a guardar esa ley en nuestro corazón, y porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán, ¿es por qué? Porque estoy confiando mi vida en el Señor. ¿Cómo actuamos cuando viene un problema? ¿Cómo actuamos cuando viene una situación difícil? ¿Cómo actuamos cuando hay dolor o tristeza? ¿Nos desesperamos? ¿No? ¿O pensamos que no, mejor voy a morir yo también? El Señor, la promesa del Señor dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en completa paz. Ese es el primer precepto. El segundo precepto, en capítulo 3, nos dice que nos exige que practiquemos dos cosas importantes en la vida cristiana: la misericordia y la verdad. Dice el versículo 3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La expresión o el mandamiento del Señor es que esa expresión nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Es decir, que todo momento debemos conducir nuestra vida como hijos de Dios con misericordia y con verdad ante Dios y ante los demás. En cualquiera que sean nuestras relaciones personales, sea con mi esposo o mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en Cristo, con mis vecinos, aún con aquellas personas que son difíciles de tratar.
Y a veces pensamos decir a esa persona, cuán difícil es de tratar. Pero debemos hacer nuestra pregunta también, ¿soy yo esa persona difícil de tratar? Y el Señor nos pide decir, nunca se aparte de ti que la misericordia y la verdad. Es decir, como nos dice, átalas a tu cuello, debe ser un adorno en tu cuello. ¿Y para qué sirve un adorno? Para que se lo mire, ¿verdad? A mi esposa, por ejemplo, le encantan mucho los collares. Quizás a otras hermanas les gustan otras cosas que son hermosas y se las ve hermosas. Es para que pueda ser admirada ese adorno. O hay cosas que ponemos en nuestros hogares, en las salas de nuestros hogares, para que cuando alguien venga a una visita puedan ver ese adorno que es hermoso. Es decir, ese adorno es para que se pueda exhibir. El Señor aquí nos dice que debemos atarlas a tu cuello, es decir, como un adorno de gracia a tu vida. Que todo el mundo que mire tu vida, que mire tu andar, que mire tu caminar, puedan ver en ti la misericordia y puedan ver en ti la verdad en tu diario vivir. Queridos hermanos, muchas veces no vivimos eso. Cuando vemos alguna necesidad, nos olvidamos de esa necesidad. Cuando vemos algo que tenemos que hablar con verdad, la dejamos pasar. Pero nos dice que el Señor nunca se aparte de la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, de la misma forma como Dios escribió y le dio a Moisés esas tablas, la ley, los 10 mandamientos en esas tablas de piedra. Dice que el Señor ha escrito en nuestro corazón la ley de Cristo en mi vida. Queridos hermanos, nuestro deber, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, debe ser con esos actos de misericordia y esos actos de verdad, día a día, en nuestro diario vivir. ¿Cuánta misericordia estamos viendo a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Con cuánta misericordia estamos viendo a las personas que están yendo de camino a la condenación y al infierno? ¿Con cuánta verdad yo puedo hablar a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, a mi esposa, de lo que es real y de lo que es verdadero? Queridos hermanos, dice que eso debe ser un adorno en nuestras vidas. Queridos hermanos, ustedes o yo puedo ver, o ustedes pueden ver en mí la misericordia, pueden ver en mí la verdad en mi diario vivir. Y es la pregunta que debemos hacer. Miran el que está a nuestro alrededor, la misericordia, miran la verdad en mi vida, por donde yo voy, en mi hogar, en mi lugar de trabajo, aquí en nuestra iglesia, ahí por las calles por donde transitamos. La gente puede mirar, puede oler, por así decirlo, la misericordia y la verdad en mi vida. O andamos por el camino como cualquier otra persona. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Filipenses, dice que para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, que yo pueda vivir a Cristo en mi corazón. Y Cristo no solamente habló, sino que la misericordia que Él tenía, la demostró. Dice que Él tenía misericordia, miraba con ojos de misericordia a aquellos que estaban a su alrededor. Que cada vez que Él hablaba con la verdad. Y esa verdad es Cristo en mi vida. Si Cristo vive en mí, yo debo vivir a Cristo. Y Cristo que era toda misericordia y era toda verdad. Pero también nos dice que debemos escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Y eso nos habla que deben nacer en lo más profundo de nuestros corazones. Que debe estar ahí cimentada, que tiene que estar ahí arraigada
en el corazón, en mi vida y en mi corazón, en mi forma de vivir diaria, queridos hermanos. Cuando nosotros vivimos a Cristo, podemos hablar de esa misericordia y podemos vivir esa verdad. Versículo 4 nos dice, al vivir de esa manera, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el resultado de ese segundo precepto? Dice, hallarás gracia y buena comunión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el libro de Génesis capítulo 6 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque era un buen constructor de arcas? ¿No? ¿Porque sabía trabajar en la madera? No. Porque era un hombre que vivía de esta manera. Porque vivía con misericordia, vivía con verdad. En su forma de vivir, en sus acciones. Tiene la palabra en el libro de Dios que nos dice que era pregonero. ¿De qué? De justicia. Queridos hermanos, Noé vivió con eso. Vivió y nos hace pensar que halló gracia, en primer lugar, delante de Dios. Y buena voluntad ante los ojos de Dios y de los hombres. La misericordia y la verdad, queridos hermanos, son perfecciones, son atributos de Dios, ¿verdad? Y lo hemos estudiado. Y que esos atributos y esas perfecciones de Dios deben ser distinguidas y reflejadas en cada hijo de Dios, en cada creyente, en cada persona que ha creído a Jesucristo como su Salvador personal. Que esos atributos, tanto la misericordia y la verdad, debemos vivirla en nuestra vida diaria. Dios nos dice que Él se muestra misericordioso con los misericordiosos y que Él se complace con aquellos que viven y se conducen en la verdad. Él se deleita que tú y yo vivamos en la verdad. Él nos dice que Él es misericordioso con los que somos misericordiosos. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos una necesidad? ¿Qué hacemos nosotros cuando tengo que hablar con la verdad? La misericordia y la verdad deben ser las cualidades de un verdadero creyente. La misericordia y la verdad deben ser las cualidades únicas de un verdadero hijo de Dios. Versículo 3. Entonces hemos visto el primer precepto, el hecho de no olvidarnos su ley. La segunda es el hecho de vivir en misericordia y verdad. El tercer precepto que Dios nos pide aquí es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que no debemos apoyarnos en nuestros propios entendimientos. Y eso nos habla el hecho de confiar y de depender de Dios. Confiar y depender de Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué es depender de Dios? Es el hecho de que toda mi vida, todo lo que yo soy, que todo lo que yo haga en mi vida, depende de mi Señor. Está regido por mi Señor. Es como aquel pequeño bebé que recién nace, que lo tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Recuerdo cuando tenía ahí a una de mis niñas, cada vez que la tenía, yo lloraba. Pero cuando llegaba al brazo de su madre, se calmaba. ¿Sí? Y era que esa pequeña criatura, ese pequeño bebé, dependía de su madre. Dependía para qué, para que la cambiara. Dependía para que la bañara, dependía para que pueda alimentarse, dependía para que esté con salud. Es decir, toda la vida y la salud de ese bebé dependía del cuidado de su madre. Y esa es la dependencia del Señor. Que nosotros podamos vivir de esa manera como aquel bebé, aquella criatura, aquel bebé que recién nacido que está dependiendo de la mano y del cuidado de su madre. Y así nosotros debemos estar dependiendo del amor
de la misericordia y del cuidado de nuestro gran y buen Señor, de nuestro gran Señor, de nuestro Dios. Por eso dice, fíjate de Jehová. ¿De qué manera? De todo tu corazón. Aún de tus propios deseos y pensamientos. Déjalo en las manos del Señor. Y esa dependencia en primer lugar empieza cuando tengo mi fe, yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Cuando reconozco que soy un pecador, cuando reconozco que por medio de la cruz, Cristo dio su vida por mí, cuando pongo mi confianza, el hecho de saber que soy un pecador y que no dependo de mis pensamientos, no dependo de mis obras, sino de esa obra de Cristo en la cruz a favor mío. Cuando dependo del hecho de saber que soy un débil, de que soy un pecador y que no sirvo para nada delante de Dios, y que por medio de su sacrificio y la demostración de su amor más grande fue hecha en aquella cruz. Romanos 5:8 que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, que dice, Cristo murió por mí. Ahí empieza mi dependencia en el Señor, en el hecho de tener y poner mi fe en Cristo Jesús, mi amado Salvador, aquel que murió por mí. Pero también el hecho de que cuando conozco al Señor Jesucristo, el hecho de que yo puedo confiar plenamente en Él. Salmos capítulo 84, hermanos. Salmos capítulo 84. Versículo 11 y 12. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice ahí? Dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que en ti confía. ¿Sí? Es el hecho de que después de haber conocido al Señor como nuestro Salvador, nuestra respuesta es el hecho de ser feliz. Porque estoy confiando en el Señor en todo lo que Él venga. Nos habla de esa dependencia, nos habla de que debo ejercer todo en mí, ¿en dónde? En mi corazón. Nos habla del hecho de que puedo confiar en sus promesas. Puedo confiar en todo lo que Él me promete. Puedo confiar en todo lo que Él hace para mi vida. ¿Sí? Nos da que puedo confiar que Él es mi esperanza. En el libro de Isaías nos habla un relato de uno de los reyes que no puso su confianza en el Señor, sino puso su confianza en sus fuerzas, puso su confianza en todas las cosas que vendrían. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos por un momento solo para ver ciertos versículos de ese capítulo 36 de Isaías, hablando de este rey que no puso su confianza en el Señor, sino en otras cosas. Isaías capítulo 36, versículo 6. Dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos que en él confían. Y luego vamos al capítulo 37, versículo 14. Y luego vemos que después de que este rey de Egipto estaba acechando al rey Ezequías, versículo 14, ¿y qué hizo este rey? Dice, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Versículo 20, y ahí está la oración de este rey. Dice, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y al confiar en eso, el resultado en el versículo 36 nos dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muerto.
¿Qué garantía es confiar en el Señor? En depender en el Señor. Pero queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos y nuestra propia sabiduría, lo que estamos haciendo es dejar de confiar en el Señor. Es dejar de confiar en sus promesas. Es dejar de confiar en su mano. Cuando queremos poner nuestros pensamientos y nuestros deseos más que las promesas del Señor para nuestras vidas. Confiar en afuera. Muchas veces queremos confiar en la mentira que el mundo te ofrece, que en la verdad que Dios es. Queremos confiar en nuestros propios deseos. Queremos confiar en la mentira que te ofrece el mundo, a la verdad que Dios es para nuestra vida. Y rechazar la verdad es el resultado de un corazón lejos de Dios. Rechazar la verdad es un corazón incrédulo que confía en sus propios pensamientos. Queridos hermanos, ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Dónde estamos poniendo toda nuestra dependencia? ¿Dónde estamos poniendo lo que yo soy? Por eso el versículo 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia o en tus propios pensamientos. Y luego, ¿qué nos dice que debemos hacer? Es el hecho que en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una de las cosas que podemos hacer al saber que tengo y puedo confiar en el Señor es el hecho de reconocerlo en todo lo que por donde yo ando. Y eso nos habla de tener y presentarnos de Él con oración, como mediante nuestra oración, reconocerle que mediante mi relación con el Señor, que mediante mi comunión con el Señor, que mediante mi tiempo de oración con el Señor puedo presentarle delante de Él con todo lo que yo soy. Es lo que hizo el rey Ezequías. Delante de él estaban todas esas cartas de todos sus enemigos que le estaban asediando, que querían matarlo, que querían conquistarlo. Pero ¿qué hizo él? No fue donde los sacerdotes, no fue donde sus amigos, no fue donde los consejeros. Fue delante del Señor y le dijo: Señor, aquí están todas las acechanzas de este pueblo que nos quiere hacer daño. Señor, pongo delante de ti mi causa. Pongo delante de ti mi problema. Pongo delante de ti mi situación. Señor, haz tu obra. No le está pidiendo que le libre. No le está pidiendo que le quite el enemigo. Lo que le está diciendo: Señor, pon tu mano aquí. Y eso es lo que quiere decir cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Decirle: Señor, de ti depende este problema. Señor, de ti depende si tú quieres librarme de este problema, o de ti depende si que este problema me va a ayudar a crecer en mi vida y a madurar y a depender de ti en esta circunstancia. Muchas veces pedimos al Señor que nos libre. Y para el Señor es muy fácil que nos libre porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero el Señor quiere enseñarnos mediante los problemas, mediante las dificultades, mediante las circunstancias. Él quiere enseñarnos que lo reconozcamos primeramente a Él. Y cuando estamos yendo por un mal camino, cuando estamos yendo por un camino que a Dios no le agrada, ¿qué nos dice? Que mediante eso Él va a enderezar nuestras veredas. Pero no simplemente podemos el hecho de orar al Señor cuando hay problemas, pero también orar al Señor cuando estoy gozoso, cuando estoy alegre, cuando estoy animado, cuando hay un momento de calma en nuestra vida. El libro de Filipenses dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, en todas las circunstancias, pero también que el Señor que dice que Él reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo el Señor va a enderezar esas veredas torcidas de nuestra vida? Por una sola cosa. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Capítulo 119, versículo 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, ¿qué nos dice? Que la única manera que el Señor enderece nuestras veredas y nuestro caminar es como mediante ¿qué? Su palabra, mediante la Biblia, mediante las Escrituras. Dice que Él ordena nuestros caminar, nuestro andar diario con su palabra, queridos hermanos. No pongamos nuestros pensamientos, no pongamos nuestros deseos, no pongamos lo que yo desee más que la palabra del Señor. Y la única manera de enderezar, de ordenar nuestro caminar diario, es mediante la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, queridos hermanos. Es eficaz, es eficiente, es cortante y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Y esa palabra discernir nos habla el hecho de criticar lo que tú eres. Y si nos preguntamos, queridos hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos critiquen algo? A ninguno de nosotros, por supuesto. A ninguno te diga, hermano Oscar, usted está gordo, ¿no? O usted está flaco, o tiene los ojos feos. No nos gusta. ¿Sí? Pero la palabra del Señor va más allá. No mira nuestro físico, mira nuestro corazón. Y la palabra de Dios es la que critica nuestra vida y nuestro corazón. Y nos confronta con ¿qué? Con nuestro pecado. Nos confronta con nuestra maldad. Nos confronta con nuestro mal caminar. Por eso dice, reconócele a todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice que el hombre vano, el hombre necio, o aquella persona que es sabia en su propia opinión, es una persona necia. Cuando nosotros pensamos en eso, mucha gente en el día de hoy se cree sabia. Mucha gente en el día de hoy se cree la persona con mayor conocimiento. Hay mucha gente que sí, es muy inteligente, se cree más sabia que cualquier otra persona. Pero la palabra del Señor nos enseña que no podemos ser sabios a menos que reconozcamos que somos necios. No podemos ser sabios a menos que reconozcamos que somos necios. Nacimos necios. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando viene Cristo a nuestro corazón, empezamos a vivir con sabiduría. Primero tenemos que reconocer que somos necios y renunciar completamente a todas nuestras opiniones, renunciar completamente a todos nuestros pensamientos, renunciar completamente a todos nuestros prejuicios y renunciar completamente a todo lo que yo soy y depender completamente en el Señor. Por eso nos dice, no seas sabio, ¿qué dice? En tu propia opinión. El hombre en el día de hoy se cree sabio bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios deseos. Pero ¿cuál es el resultado que nos dice, siendo el versículo, teme a Jehová? Y al temer a Jehová, dice, y apártate del mal. El libro de Proverbios, capítulo 28, que nos dice, hablando de
de esa necedad del hombre, capítulo 28, versículo 26, nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Por eso el Señor nos exhorta a que debemos confiar en el Señor y no en nuestros propios pensamientos. Pero a veces como cristianos, queridos hermanos, queremos tomar la palabra de Dios para nuestro beneficio. Cuando pedimos un consejo a alguien, a veces queremos jugar con Dios. Y cuando ese consejo no nos gusta, cuando ese consejo nos dice qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra del Señor, decimos no, eso no me conviene. Y queremos jugar, y muchas veces nos portamos como hipócritas delante del Señor. Y Dios lo sabe. Y a veces creemos que Dios no lo sabe. Queridos hermanos, cuando pensamos en eso siempre va a haber consecuencias. Siempre va a haber el hecho de ver cómo nosotros, cuando a pesar de que sabemos la palabra del Señor, a pesar que conocemos la palabra del Señor, a pesar que conocemos el consejo de la palabra del Señor, seguimos pecando delante del Señor. Y esas consecuencias no son nada buenas para la vida de Dios. En el libro de Jeremías nos habla, vamos por un momento, de la consecuencia de un rey. ¿Qué es lo que hizo? Hablando, pidiendo en primer lugar el consejo del profeta y luego hizo lo que él quiso. Jeremías capítulo 42, versículo 5. Dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aquí está hablando el hecho de que está mandando al profeta Jeremías a hablar con el Señor, a pedir un consejo de parte del Señor. ¿Y cuál fue? Dice, todo lo que el Señor diga, vamos a obedecer, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Versículo 19. Dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed que ciertamente yo los aviso hoy. ¿Por qué hiciste raro vuestras armas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y los he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde desististeis de entrar para morar allí. Muchas veces, mediante este ejemplo, podemos ver cuál es la consecuencia de haber prometido obedecer al Señor, de haber prometido oír su voz, pero al final hicieron todo lo contrario. Y muchas veces actuamos de la misma manera. Actuamos porque todo eso, queridos hermanos, trae consecuencias en nuestra vida. Sabemos del consejo de Dios, sabemos de la palabra del Señor, sabemos lo que dice y lo que está bien para nuestra vida y lo que edifica nuestra vida. Pero decimos, sí, voy a hacerlo. Con nuestros labios lo decimos. Pero ¿qué con nuestras acciones? ¿Qué con nuestra forma de vivir? Hacemos todo lo contrario. Estamos siendo hipócritas delante de nuestro Dios. Ahora,
Siguiendo con el versículo 9, dice, el cuarto precepto dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es el cuarto precepto que Dios nos da, el hecho de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestros bienes. Cada uno de nosotros somos llamados a honrar a Dios con lo que tenemos. Somos llamados a honrar y glorificar el nombre de Dios con lo que Dios nos da. Somos llamados a glorificar el nombre del Señor, todo lo que está en nuestra vida material. Hablando de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, debemos honrarle a Dios con lo que Dios nos da. Debemos honrarlo con ese material o ese carro que tenemos ahí afuera parqueado. Aquellos que tienen una casa deben honrarlo a Dios con ese bien material. Pero también, especialmente para nosotros que usamos el celular, ese también es un bien material que Dios nos da. O esa computadora o esa televisión. Es un bien material que Dios nos da. Y nos demanda y nos manda a honrar a Dios con todos nuestros bienes. Algunos de nosotros hemos considerado que ese celular que tenemos es del Señor también. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Ese celular, esa computadora que tenemos, es del Señor también. Porque todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Viene por su provisión, viene por su sustento. Y que somos llamados a honrar con todos esos bienes materiales. Y es decir, debemos ponerlo al servicio del Señor. Ese automóvil que tenemos allá afuera, debemos ponerlo para el servicio del Señor, porque no es tuyo. Todo lo que tenemos en nuestros bienes materiales, debemos honrarlo al Señor. Y otra forma de honrarlo al Señor es con este bien que tenemos aquí, con nuestra vida. Es un bien material. Este bien material un día se va a acabar. Nos estamos poniendo viejitos. Tenemos ya canas, algunos ya usamos lentes. ¿Sí? Ya nos cuesta hacer deporte, nos estamos poniendo viejitos. Pero aunque estén viejitos, el Señor nos demanda que este es el cuerpo y es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y de la manera como debemos honrarlo es con esos bienes, es de hacerlo con libertad, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo para que el nombre del Señor sea glorificado. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Corintios, nos habla que los creyentes, y en el libro de Hechos nos habla que los creyentes se reunían para que esos bienes sean puestos al servicio de la iglesia. Cuando nosotros damos de una manera con libertad, de una manera generosa, de un corazón sincero, estamos demostrando que todo viene de parte del Señor. Estamos demostrando también el hecho de confiar en las promesas del Señor. Demostramos también mi amor hacia la obra del Señor y hacia los creyentes en Cristo Jesús. Estoy demostrando también mi gratitud de todo lo que el Señor me da, porque todo lo que tenemos es solo por la mano del Señor, su gratitud. Estamos también demostrando el hecho de que mi Señor es más grande que cualquier clase de riquezas de este mundo. Estoy demostrando y puedo ser de ejemplo y puedo ser de bendición a aquellos nuevos creyentes cuando yo pongo al servicio del Señor cada uno de mis bienes. No estoy hablando solamente de la cuestión del dinero, sino de todo lo que yo puedo dar para el servicio del Señor, para su gloria, para su honra. Ahora, cuando descuidamos eso, lo que estamos haciendo es
deshonrando al Señor. Cuando descuidamos eso, estamos demostrando que no confiamos en el Señor. Cuando descuidamos esas áreas en nuestra vida, estamos confiando más en las riquezas que en la fidelidad y en las promesas del Señor. Ahora la pregunta es, queridos hermanos, ¿cómo estamos honrando a Dios con nuestros días? ¿Cómo estamos honrando con las cosas que Dios nos da? Dios nos demanda que debemos honrarlo a Dios con todos tus bienes. Y el resultado de honrarle a Dios, cuando le doy gracias, cuando estoy sirviendo al Señor, cuando estoy siendo de bendición a otros creyentes, cuando disfruto de eso, el resultado es que serán llenos tus graneros de abundancia y los regalos rebosarán de gusto. Es decir, que hay bendición del Señor. ¿Por qué? Porque al dar, la bendición es para mi vida y para mis hermanos creyentes, para el servicio del Señor. La bendición es para Dios, porque de Él viene todo, porque Él nos da todo. A los que trabajamos nos da trabajo para poder sustentar nuestros hogares. Y de ese trabajo viene el hecho de poder dar y ofrendar al servicio del Señor. Por medio de ese trabajo tenemos ese carrito o esa casa. ¿Y ese trabajo de quién viene? Viene de parte del Señor. Y es decir, que todo lo que tenemos, queridos hermanos, todo lo que yo soy, debo honrarlo al Señor para que su nombre sea glorificado. Si tú consideras que ese carro o esa casa que tienes, dices, es por mi esfuerzo, es por mi dedicación, es porque he trabajado muchas horas en mi trabajo, ¿no? ¿Y quién te da las fuerzas para trabajar? El Señor. ¿Nadie más? ¿Qué pasaría si estuvieras enfermo en una cama? No podrías trabajar. Es decir, todo, absolutamente todo, viene de la mano del Señor. Y esa bendición de dar con generosidad, esa bendición de dar con libertad, esa bendición de dar con gozo y alegría, es para mi propia bendición, para mi propia bendición. Y tenemos esa idea de decir, bueno, si yo doy esto, el Señor me va a dar más. No, esa no es la idea. La idea es que yo pueda dar con gozo, pueda dar con alegría. ¿Y para qué? Para el servicio del Señor, para el servicio de mis hermanos. Y que eso pueda ser de bendición para nuestras vidas. Versículos 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, vamos hermanos a terminar ahí, porque ya se nos ha ido un poquito más el tiempo, pero quiero terminar el hecho de reflexionar, queridos hermanos, el hecho de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hemos visto el hecho de que Dios quiere que no olvidemos su ley y que guardemos en nuestro corazón, que nunca de nuestra vida se aparte la misericordia y la verdad. Queremos fiar nuestro corazón, confiar con todo nuestro corazón en el Señor y que debemos honrar a Dios con todos nuestros bienes. Son áreas principales importantes en la vida de un hijo de Dios. Áreas en las cuales nosotros vamos a luchar, áreas en las cuales nosotros vamos a decir, Señor, aquí estoy, pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti esto en mi corazón, y Señor, perdóname si he olvidado tu ley, perdóname si no he estado viviendo en la misericordia, en la verdad, perdóname si no he estado confiando en ti, he estado confiando en mis propios pensamientos. Perdóname, Señor, por todos los bienes que tú me has dado, no lo he estado poniendo para honrar tu nombre bendito. Tú sabes muy bien lo que has estado haciendo en tu vida, y yo sé muy bien lo que he estado haciendo en mi vida, en mi caminar diario. Pero diga al Señor en esta noche, si todavía no conoces al Señor en tu corazón, que el Señor hable a tu vida, por medio del Espíritu Santo, que hable tu necesidad. Pero si ya eres un hijo de Dios,
Si eres un creyente, si eres alguien que conoce al Señor de una manera personal, que has estado fallando en estos preceptos, dile: Señor, perdóname, porque quiero vivir completamente para ti. No quiero olvidar tu ley, no quiero apartar de mi vida la misericordia y la verdad. Quiero confiar más en ti y completamente en ti. Quiero reconocerte en mi corazón y mi caminar diario. Y quiero honrarte con lo que tú me das, con los bienes que tú me das. Amén. Amén. Que podamos reflexionar en esta noche, meditar y llegar a nuestros hogares y decirle: Señor, y ponernos a cuenta delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver lo que necesitamos en nuestra vida. Gracias que por medio de tu palabra podemos ver lo que nos hace falta y dónde estamos fallando en nuestro día de caminar delante de ti. Señor, ayúdanos a no olvidar tu ley. Ayúdanos a confiar completamente en ti. Ayúdanos a reconocerte en nuestro día de caminar, a honrarte con todo lo que tú nos das, para que la misericordia y la verdad sea nuestro diario vivir. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te alabamos en esta noche. En tu nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.